De qual céu mais você vem? Lo primero que tenemos que hacer es definir el concepto de micropulso. Básicamente es sencillo de entender. En un láser convencional, con independencia de la longitud de onda, lo que tenemos es una intensidad continua distribuida a lo largo del pulso. En cambio, el micropulso, la novedad que añade es que dentro de todo ese pulso tenemos múltiples micropulsos. Tenemos cortos periodos de tiempo en los que el láser está on. Generalmente utilizamos duty cycles, periodos en los que está activado del 5%, aunque podemos aumentar hasta el 15%, y luego el resto del tiempo tenemos esas ventanas en las que el láser está inactivo. Entonces, dentro de un mismo pulso tenemos multitud de pulsos. Esto es lo que añade lo que llaman el cooling effect, que realmente lo que pasa es que en el láser convencional el calor se concentra, y eso es lo que hace que induzca la necrosis coagulativa. En cambio, aquí vamos a tener tiempo de que los tejidos se enfríen y no va a llegar a matar o inducir la apoptosis completa de la célula. No tenemos esa ausencia del daño térmico, lo cual abre la pregunta, a propósito de lo que hablábamos en la sesión anterior, hemos asociado siempre los láseres con la inducción de un daño térmico. Entonces, realmente, ¿cómo puede funcionar un láser que actúa de esta manera? Pues luego lo veremos. Básicamente, ahora mismo se han desarrollado en distintas longitudes de onda, los más comunes son el amarillo y el diodo. Y aquí sí que quiero aclarar las diferencias entre subumbral, micropulsado, porque muchas veces la gente utiliza estos términos de forma indistinta, pero no es lo mismo. Subumbral es algo que está por debajo del umbral de que induzca una reacción visible, pero puede ser un láser normal, continuo, con un sistema de endpoint management, que técnicamente eso no es un micropulsado. Micropulsado es subumbral, pero además añade esta tecnología. Entonces, estas son las cicatrices. Esto es un estudio de Muni, de los compañeros de Canadá. Vemos muy bien documentados por OCT, como suelen hacer ellos, todas las reacciones secuencialmente desde los impactos de retinopexia láser convencional. Vemos ese típico efecto de necrosis coagulativa en las capas externas, en la inducción del calor, y cómo poco a poco la retina se va atrofiando y se produce esa gliosis que comentábamos en la anterior sesión. Esta diapositiva la ha comentado mi compañero el doctor Orduna muy bien. Básicamente, esto cambia un poco el concepto, el paradigma, esto es del artículo de Lutrul, desde estas cicatrices bien definidas de daño térmico a un tratamiento en el que se propone es, como no inducimos un daño directo en las células y en el epitelio pigmentario, no inducimos un escotoma, podemos hacer un tratamiento de muy baja intensidad, pero de muy alta densidad. Podemos pintar la retina con este tratamiento. Y tenemos resultados como estos. Estos son el típico paciente en el que se empezó a estudiar, en el que lo indicaríamos a lo mejor a día de hoy, pues edemas maculares diabéticos, que a lo mejor todavía no tienen indicación de anti-VEGF, pero pueden tener indicación de láser, tienen afectación foveal, y como pintando toda esa zona central con la fovea, pues tenemos resoluciones de estos edemas. Pero ¿cómo puede ser que haga efecto este láser? Pues como también han comentado mis compañeros, lo que se cree es que se produce una activación metabólica de la célula a través de las heat shock proteins, sin que se llegue a sacrificar la célula epitelio pigmentario ni producir un escotoma. Esta activación del metabolismo produce un cambio del ratio entre las moléculas VEGF y otros factores de crecimiento, aumenta la expresión de acuaporinas y en general disminuye también ese estímulo de fuga vascular. Entonces, ¿qué papel tiene el láser de todos modos a día de hoy en la patología macular, en el edema macular diabético? Sabemos por el ETDRS que la aplicación del láser convencional en un edema clínicamente significativo disminuye a la mitad el riesgo de deterioro visual significativo de 3 líneas ETDRS. Luego llegaron los anti-VEGF y parece que nos hemos olvidado del láser porque es verdad pues, que han copado gran parte de la indicación, pero todavía hay pacientes que no cumplen criterio de tratamiento con anti-VEGF, que cumplen criterio de tratamiento con láser convencional. Y en estos casos es en los que podríamos postular, bueno, pues si tenemos un láser que potencialmente pueda ser igualmente efectivo sin producir un escotoma, pues esto sería maravilloso. Entonces, por esto se diseñó en Reino Unido, coordinado por Belfast, por la doctora Lois, el Diamonds, que es este estudio de aquí, que lo que intentó es buscar precisamente en este tipo de pacientes con edema macular que involucra el centro menor de 400 micras, que es lo que considera el NHS favorable para una relación coste-beneficio del láser frente al anti-VEGF, estudió un láser de fuente diodo, pero que emite en longitud de onda 577 nanómetros, versus el láser convencional. Y básicamente lo que pretendió demostrar era no inferioridad, y lo demostró. Se definía como una diferencia significativa, una diferencia de más de 5 letras ETDRS, y como vemos que ninguno de los dos grupos disminuía toda esa cantidad de letras. La cantidad de tratamiento de rescate que requerían los pacientes era similar, con anti-VEGF en torno a un 20%, y el número de sesiones de tratamiento era ligeramente mayor en el grupo con láser subumbral. Tenemos que tener en cuenta que el propósito del láser, como hemos comentado en estos casos, no es tanto mejorar la visión, sino proteger la visión. Por lo tanto, sí que parece que el láser subumbral, con estos parámetros que utilizaban ellos, que podemos comentar en la discusión, sí que era igualmente efectivo que el láser convencional. Y de hecho, revisiones Cochrane, más o menos recientes, sugieren que todavía el láser tiene que tener un lugar en el tratamiento de macular diabético y que en concreto el láser micropulsado puede ser una alternativa igualmente efectiva que el láser convencional en estos casos y se puede considerar como primera elección.
Otro asunto son las serosas centrales, que ha sido el otro cajón desastre en el que se ha intentado aplicar estas tecnologías. El problema que tenemos aquí es que tenemos un mecanismo diferente. Esto no tenemos una incompetencia vascular o isquemia, básicamente lo que tenemos es una sobrecarga coroidea. Tenemos una paquicoroides que sobrecarga la coriocapilar y el epitelio pigmentario hasta que se produce esta fuga hidrostática de fluido. Se ha acrecentado la experimentación con estas técnicas a causa de la falta de verteporfin años atrás, que impedía aplicar la terapia fotodinámica, es el tratamiento gold estándar. Hubo tratamientos preliminares prometedores por parte de muchas series de casos, pero como muy bien comentaba el doctor Orduna, yo creo que también hay que tener mucho cuidado con esto, porque también la historia natural de la enfermedad puede jugar a nuestro favor y muchas veces se han aplicado un montón de terapias mágicas para la serosia central, que todas se han desmentido, porque al final hay casos que simplemente se resuelven por sí solos. Entonces, para ello se diseñó el estudio PLACE, que es un ensayo clínico aleatorizado que realizaron Camille Boom de Van Dijk, del grupo de Holanda, que tiene muchísima experiencia con serosas centrales, y básicamente aleatorizaron a serosas crónicas definidas como más de 6 semanas de evolución a recibir o un láser micropulsado, esto era un láser micropulsado con fuerte de 810 nanómetros, o una terapia fotodinámica, mitad de dosis o mitad de fluencia. Ambos tratamientos estaban dirigidos por la fuga hiperfluorescencia que se veía en la indocianina. Y básicamente este fue de los pocos estudios que realmente estudió en porcentaje la resolución del fluido subretiniano en un seguimiento relativamente largo, porque luego de hecho hay otros análisis post-hoc y series posteriores. Y básicamente hubo una diferencia aplastante entre la terapia fotodinámica y el láser micropulsado con estos parámetros. La terapia fotodinámica vemos que tiene una eficacia de casi el doble y el micropulsado realmente tiene una eficacia que puede ser similar a lo que a lo mejor en otras series se ha podido ver con placebo. En cuanto a resultados visuales, no había grandes diferencias en cuanto al daño que inducía una terapia o la otra. Por lo tanto, el láser micropulsado ofrece una alternativa prometedora para el tratamiento de la patología macular, pero el problema es que yo creo que todavía estamos explorando en algunos casos qué implicaciones e indicaciones clínicas puede llegar a tener. Parte de este problema lo tenemos por la heterogeneidad. La gente llama a lo mismo a cosas muy diferentes. Posiblemente, como indicaba también el doctor Orduna, no es lo mismo un láser amarillo de 577 que un láser de 810 nanómetros. Uno tendrá una preferencia, una actuación más hacia la coroides, con otras longitudes de onda tienen actuaciones más hacia la retina. No conseguimos ver el tratamiento, con lo cual no sabemos, ¿estamos infratratando? ¿Necesitamos retratar? ¿Qué protocolo debemos usar? Hay gente que lo que hace es un titration, que es lo que hicieron en el Diamonds Study, y ajustan la frecuencia en función de la reacción visible y luego añaden el micropulsado. Otros defienden que se debe hacer unos parámetros fijos. Realmente todo esto no se sabe y todo esto influye a los resultados. Si nos centramos en la evidencia de nivel 1 en las serosas centrales es contradictoria. Realmente no tenemos una evidencia robusta que respalde su uso en serosas crónicas. Podría postularse, como también ha postulado su grupo con las fotodinámicas, si a lo mejor podría ser una alternativa a no hacer nada en las serosas agudas y realmente ayudaría a que se resolvieran, pero eso tampoco hay evidencia que lo respalde. Donde sí que hay evidencia es para el tratamiento de edema macular secundario a patología vascular, fundamentalmente edema macular diabético, citando como landmark trial al Diamond Study. Aquellos que no tengan indicación de tratamiento anti-VEGF pudieran beneficiarse de ese tratamiento o a veces como coadyuvancia al tratamiento in vitro. Muchas gracias.